Damas y caballeros, ya todo está bien. ¿Qué por qué? Porque yo estoy aquí. Hoy vengo a hablar de un tema que si bien hemos tratado varias veces en diferentes videos y con diferentes protagonistas, no lo hemos hablado tal cual y creo que era muy interesante para dedicarle uno por individual. Como ustedes ya sabrán, en este canal, si bien hablamos de todo tipo de animes, principalmente analizamos Shonen Neketsu, por lo cual cosas como los niveles de poder, los power-ups o demás por el estilo son el pan de cada día. El saber crear un buen sistema de poderes, por ejemplo, si bien en mi opinión no es completamente necesario, porque hay muchos shonens como lo podrían ser Fullmetal Alchemist, los cuales con uno bastante simple funcionan porque se dedican a otras cosas, pero sí que nivelar bien a tus personajes ya es algo que tiene que tener importancia en absolutamente todas las series de este estilo, ya que a fin de cuentas en muy buena parte este tipo de anime se basan en peleas entre dichos personajes, y el saber sus técnicas o su fuerza puede ayudar tanto por esos sistemas como lo podría ser el de Dragon Ball Z, que únicamente se basan en saber quién tiene el numerito más fuerte, como en otros más variantes como en el de Naruto, donde hay técnicas tan diferentes que tienes que hacer un análisis que puede llegar a ser más interesante para desarrollar estrategias que te puedan ayudar a ganar en la batalla. Sin embargo, como es obvio y como pasa en la vida real, va a haber gente más fuerte que otra. Desde el sujeto que está régimen toda su vida y ha entrenado desde que nació, hasta ese que tiene un talento especial que le otorga diferentes capacidades que la mayoría no tienen. Y estos personajes, tengan la razón que tengan para su fuerza, se pueden hacer muy bien. Solo hace falta ver el caso de Netero, de All Might o de Might Guy. Personajes que destruyen completamente la escala de poder en su mundo, pero que tienen una función muy clara en la obra y la cumplen perfectamente. Ahora bien, como se habrán dado cuenta, todos los personajes de los que he hablado o los que he puesto por ahí en ejemplo son todos personajes secundarios, pero todo este sistema y reglas pueden llegar a cambiar cuando hablamos del protagonista. Nivelar a tu protagonista puede ser de las cosas más difíciles que tenga un anime de este estilo, ya que es un personaje del que es más difícil librarse en situaciones comunes, como esas típicas sagas donde no meten a los personajes más fuertes solamente para que no acaben ellos el trabajo. En la mayoría del tiempo, tu protagonista va a guiar tu obra, por lo tanto él va a estar ahí, además de tener muchísimas peleas para él que dependen de que se respeten dichos niveles, y que en bastantes casos vamos a ver prácticamente toda su vida, por lo que su crecimiento va incluido en cambios en dicho sistema, siendo si bien no necesariamente el personaje que pasa de ser el más débil al más fuerte de todos, aunque sí en algunos casos, y aquel que tiene más cambios bruscos en dicho nivel de poder. Y ojo, antes que nada quiero aclarar que con nivel de poder estoy generalizando bastante, pero no me refiero solamente a quién sea más fuerte y quién sea más débil. Ya desde hace muchísimo tiempo los shonen empezaron a dejar un poquito esa manera de hacer las peleas para traernos habilidades más interesantes y entretenidas. Aquí estoy hablando de todo, desde su fuerza pura hasta las técnicas que puede tener el personaje o cualquier cosa que pueda hacer que estés roto, por así decirlo. Debido precisamente al potencial que hay en dicho crecimiento y a que objetivamente se ve bastante interesante, es muy normal que los protagonistas empiecen como unos don nadie, los cuales poco a poco van aprendiendo, obteniendo o desarrollando técnicas que en algún momento los harán ser un sujeto extremadamente destacable dentro de su propio mundo y por lo tanto haya un cambio brusco. Sin embargo, hay algunos protagonistas con los que esto no es así. Protagonistas que o bien obtienen un poder sumamente destacable, los cuales los hacen ponerse muy por encima de muchos personajes en un punto temprano de su historia, o ya directamente empiezan con dichas facilidades, ya sea por talento natural, porque tienen una historia pasada que todavía no se nos cuenta o cualquier otra razón. Y creo que es bastante fácil darse cuenta que la mayoría de protagonistas que cuentan con estas características son algunos de los peores protas que ha visto la industria. Sin embargo, exactamente por qué es esto. ¿Es completamente obligatorio que un protagonista excesivamente poderoso sea malo? Si es así, ¿qué los hace tan malos? ¿Hay excepciones? Bueno, veámoslo poco a poco. Verán, para analizar esto vamos a empezar con lo más básico que se tiene que saber a la hora de crear un personaje. Esto lo he dicho 1.000.000 de veces en cada video en el que analizo a personajes secundarios, pero cada personaje dentro de una obra tiene que ser introducido con un objetivo. Sea grande o pequeño, da igual, los personajes son introducidos para hacer algo dentro de su historia. E inclusive un villano X, el cual aparece una vez para matar a un familiar del protagonista y no se vuelve a ver, está precisamente introducido para realizar esa acción que va a terminar por desarrollar al protagonista en un futuro. Por supuesto que los personajes OP también cuentan con dicha característica.
parecer estuvo introducido en Hunter x Hunter para ser una especie de guía durante el arco del examen del cazador, el cual asentara todos los datos que teníamos, los cuales eran sumamente confusos porque en ese arco había bastante misterio durante las primeras pruebas, y lo que nos ayudaba un poco a introducirnos al verdadero mundo de Hunter x Hunter saliendo de esa isla que conocía Gon, además de más adelante ser esa contraparte de Meruem que nos ayudaría para comenzar el clímax del arco de las hormigas quimera. All Might está puesto en donde está para representar las aspiraciones que puede llegar a tener nuestro protagonista, y también ese que lo va a reconocer en algún momento por algo fuera de sus poderes, cosa que en Boku no Hero es muy importante, pues es un mundo en el que todo se basa en los mismos, además de que tiene que ser exageradamente fuerte para que la sociedad entera se pueda establecer en él, se nos muestre como el símbolo de paz que es, y los cambios de la sociedad que habrían más adelante en la obra tengan sentido en base a lo que él estableció. Sin embargo, con un protagonista esto es el doble de difícil, ya que su objetivo no solo es propio, sino que tiene que guiar directamente toda la obra, pero esto sin invadirle en ningún momento para que no tenga ese protagonismo innecesario que hace que los demás personajes no se puedan desarrollar, y por lo tanto prácticamente requiere de un equilibrio perfecto para poder llegar a hacerlo bien. Los niveles de poder en un protagonista ayudan porque precisamente que su crecimiento acompaña su aventura puede ayudar a que no tenga tanto protagonismo como se debería hasta que sea el momento indicado. Un protagonista frágil nos puede dar una mejor impresión si lo vemos estando en un mundo que se ve completamente desconocido y feroz, porque debido a que dicho mundo puede presentar un peligro para nuestro protagonista, nosotros podemos verlo con interés y tener ganas de conocerlo. Ya de aquí vemos el primer fallo, y es que cuando tienes un protagonista que empieza en un nivel completamente diferente de la escala de poderes, estás comenzando a anular un poco ese sentimiento de peligro que hace que te emociones verdaderamente cuando dicho protagonista va a explorar y avanzar en su historia. Y en un anime que se basa en las peleas, que el personaje que seguramente más peleará en todo el transcurso de este mismo tenga todo exageradamente fácil y nunca se le vean dificultades, puede llegar a causar que esto se vuelva monótono y sobre todo aburrido. Y como dije, debido a que es el protagonista, si bien lo puedes sacar de vez en cuando de escena, al final va a aparecer mucho, por lo que librarte completamente de él en dichos combates es bastante difícil y puede llegar a ser muy obvio que lo estás haciendo solamente porque te pasaste con su nivel. Otro de los problemas que tiene va completamente relacionado a ese crecimiento y evolución del que hemos estado hablando. Personajes como lo podrían ser hasta de Black Clover se desarrollan bastante durante su obra, precisamente porque pasan de un punto en el que no tenían absolutamente nada a ser alguien que de verdad puede lograr las cosas. Esto no solo de por sí crea un interés en cómo el personaje se puede ir volviendo fuerte conforme vaya avanzando su historia, sino que además hace que dicho personaje se tenga que ver en contextos completamente diferentes y por lo tanto se le haga más natural el poder desarrollarse. Un personaje el cual no cambia de contexto porque tiene la situación completamente controlada todo el tiempo y por lo tanto, repito, no hay riesgos reales. Se las ve muy difícil para evolucionar porque una persona mejora cuando se ve en situaciones de apuro. Esto por supuesto va sumado a que muchos de estos personajes tienen otras características bastante odiosas, como lo podría ser estar rodeado por feromonas que atraen a cualquier humano a 40 kilómetros de distancia, que comúnmente se les dé más protagonismo del necesario precisamente por estas dos cosas, pero esto ya va un poco aparte de los niveles de poder y ya va completamente en lo que significa ser un Gary Stu, por lo cual no nos vamos a enfocar tanto en ello. Pero habiendo entendido por qué suelen ser tan malos y los errores que se pueden cometer muy fácilmente con ellos, ¿es imposible hacer un protagonista roto que funcione? En mi opinión, no. Y voy a explicar el porqué. Si bien es difícil, no considero que sea para nada imposible hacer un protagonista con un nivel de poder muy superior al promedio y que de todas formas funcione. Y para esto hay varias maneras. La primera es bastante obvia y es el que si no puedes desarrollar a tu personaje en lo que respecta a los niveles de poder, tienes que encontrar otra manera de poder desarrollarlo emocional o mentalmente. A mí personalmente no me gusta mucho cuando se abusa de las tragedias solamente para poder desarrollar un personaje como si automáticamente el estar traumado lo hiciera mejor. ¿Verdad, Itadori? Pero sí tengo que admitir que en este contexto específico las situaciones fuertes pueden ayudar a que un personaje el cual no puede tener otro tipo de complicaciones se vea en una situación que no puede arreglar con fuerza pura y por lo tanto tiene que haber una evolución en él. Por supuesto que es difícil, ya que cuando tienes un personaje tan fuerte el darle complicaciones o cosas que no pueda hacer es complicado porque siempre va a estar, por ejemplo, protegiendo a los que quiere. Pero es posible, y un buen ejemplo que se me ocurre de una situación similar que si bien no es con un personaje exagerado
exageradamente roto entenderán por qué la menciono, es Banden Nanatsu no Taizai. Por cierto, spoiler de la primera temporada, si no lo has visto adelante hasta este punto, Ban efectivamente consigue la inmortalidad, se vuelve completamente inmortal, el sujeto ya no puede morir, está muy diferente a la escala de la mayoría. Pero esto da igual porque el tipo pierde a Elaine y por lo tanto lo que va a hacer no se puede hacer solamente siendo fuerte o invulnerable. Tiene una misión la cual va completamente aparte de sus capacidades y por eso se vuelve interesante. Otro caso completamente diferente sería por ejemplo el de Saitama. Sin embargo este va completamente aparte, no solo porque en parte es una comedia y se aprovecha mucho el recurso de que Saitama venza a alguien de un solo golpe para esto, sino porque la serie se llama One Punch Man, está construida en base a Saitama. Es un ejemplo de un manga que se creó ya tomando esta cosa en mente y por lo tanto teniéndolo en cuenta para absolutamente todo lo que fuera a pasar. Y como ya dije, un buen protagonista no se guía en base a las cosas que tiene o no tiene, sino en cómo se adapta para hacer lo que su obra necesita. Por lo tanto, si creas a tu protagonista y a tu obra prácticamente como un conjunto que va unido desde antes de su propia creación, es lógico que va a funcionar y por eso le tenemos que dar mucho mérito a One Punch Man por estas cosas. Yo personalmente no conozco a tantos, por lo cual si tú tienes un ejemplo de un protagonista el cual esté exageradamente roto pero que aún así creas que su serie lo lleva bastante bien, ya sea porque cumple con los puntos que dimos aquí o por otras características que tú le veas, agradecería que me lo dejes en los comentarios para ver qué ejemplos hay y tal vez hasta le dedico un video a los mismos para poder analizar por qué eso sí funcionan. También hoy hablamos mucho de los sistemas de poder y honestamente es un tema que me gustaría tratar, así que si te agrada la idea te recomiendo que me lo digas para saber si priorizar dicho video. Y ya por último recuerda que si este video te gustó te puedes suscribir en el botón de aquí abajo además de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Sin embargo a veces se pone rebelde y no te notifica, por lo cual también te recomendaría que me sigas en mi Twitter para enterarte de absolutamente todas mis novedades. Y recuerden, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Bardock y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby, so cold. He from the north, he's from the Canada. Been cruise solo. I got my fingers that I can't withdraw. Run out the door. I shake my wrist and go like sha sha sha, sha sha sha.